Buenos días, amada iglesia. Una vez más estoy agradecido porque tenemos esta oportunidad de venir a la palabra de Dios. Y siempre es ese gozo de aprender cosas nuevas, de ver que tenemos un Padre fiel que da a sus hijos el alimento de cada día, tanto material, físico, sino también la palabra de Dios. Como dijo Jesús mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este día estaremos meditando en el capítulo 27 de Hechos, donde se nos narra un naufragio que vivió Pablo, y el título que yo le he puesto al sermón de hoy es Esperanza en la tormenta. Mi deseo es que con los principios que veamos hoy, cómo la vida de Pablo nos bendice para compartir nuestra fe, pero asimismo nuestra confianza en Dios. Permíteme hacer una oración para iniciar. Señor nuestro, gracias porque en ti hay una vida plena, en ti hay confianza en medio de las dificultades, y siempre es una realidad aquí en la vida que tendremos aflicciones, tendremos momentos de crisis, pero gracias a ti, Padre, porque eres un Dios inconmovible, eres un Dios que cumple sus promesas. Y en este día queremos aprender de tu palabra, como el apóstol Pablo nos deja un gran ejemplo para vivirlo nosotros mismos y también compartirlo a aquel que ha perdido la esperanza. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a tu voz. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis errores, conoces absolutamente todo de mí, no puedo ocultar eso, Señor. Y en ese sentir, Padre, que soy un instrumento inútil quizás, te pido que tu gracia venga sobre mi vida y me permitas exponer lo mejor posible este mensaje. Y sobre todo, pues confío más, Señor, en tu Espíritu Santo, que también hagas la obra en mis hermanos, para que podamos recibir la bendición que tienes como Padre a tus hijos. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hay dos cosas que quiero compartirte. La primera es la tormenta que robó toda esperanza. Y posteriormente veremos cómo es que la fe firme es lo único que nos saca adelante en las tormentas. Pero permíteme dar una lectura a los primeros 8 versículos, que dice lo siguiente: cuando se decidió que debiéramos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Ahí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Pablo va camino a Roma. En el primer versículo dice que ya se decidió lo que él había solicitado: apelar a César y que esté frente al emperador. Entonces llega un momento en el cual se da la orden. Festo no podía mandarlo en cualquier momento. Sin embargo, antes de la orden de Festo está la orden de Dios, que en sus designios prepara a Pablo para que vaya ahora sí a Roma. Se nos dice que este centurión llamado Julio trató de muy buena manera a Pablo. Yo creo que desde ese entonces ya estaban percibiendo que había inocencia en él, pero podemos ver cómo en el versículo 3 dice: trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Porque Pablo ya había pasado también en esos lugares, al menos en sus viajes misioneros, si bien no se pudo haber quedado tal vez muchos días, pero ya había compartido de Cristo y habían discípulos. Se da por sentado implícitamente que eran creyentes los cuales le ministraron.
pudieron servir a sus necesidades. Entonces, hasta este punto podemos ver que empieza a haber dificultad. Navegar contra el viento no es nada fácil y eso hace que la lectura nos vea que hay mucha dificultad, va lentamente, pero esto empieza a empeorar. Cada vez que estemos avanzando en la lectura, empieza a haber más trabajo en la navegación, empieza a haber una situación tan negativa que empieza a afectar a toda la tripulación donde va el apóstol Pablo. Este es el primer barco, van a transbordar al otro barco, lo cual decide este centurión, que estaba a cargo tanto de los esclavos, seguramente también de proteger cargamento que iba a Roma, porque esta nave alejandrina venía desde Egipto, la cual abastecía a Roma de comida importante, de granos. Permíteme continuar en el versículo 9, que dice lo siguiente: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Esta referencia del ayuno era un día específico en el cual pues se había destinado en cuanto a las costumbres judías a hacer ese ayuno. Entonces es como una pauta para Lucas dejarnos claro que muchos de los que estudian posiblemente estaban a finales de agosto o a inicios de septiembre, donde se da esta navegación, y el clima no es tan bueno para las navegaciones en esa parte del mar. Continúa en el 10 diciéndole: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y grandes pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí, para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y sudoeste, y pasar el invierno ahí. Bien, entonces Pablo da ese consejo, seguían batallando y querían pasar el invierno en un lugar más cómodo. Como podemos ver, se describe que ese puerto para nada era lo más óptimo para pasar algunos meses, semanas de inclemencia. Entonces todos deciden navegar. El único que da una opinión contraria es el apóstol Pablo, y pudiéramos pensar que tal vez fue dirección del Espíritu Santo, pero yo creo que también fue mucho sentido común. Es una realidad que el apóstol Pablo tenía mucha experiencia en viajes, y lo podemos ver porque en Primera de Corintios se nos marca una gran lista de padecimientos que el apóstol Pablo tuvo, pero entre esa lista podemos encontrar que habían 3 naufragios. Segunda de Corintios 11:24, que dice lo siguiente: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Entonces, esto es una realidad que Pablo ya tenía alguna trasfondo de experiencia en naufragios. John Stott dice que muy probablemente Pablo, si hacemos la suma de todos los viajes antes de este, en sus viajes misioneros, seguramente pudo haber viajado 3.500 millas. Entonces, esto es demasiada experiencia para un hombre, aunque no era marinero de profesión, pero él conocía muy bien las situaciones, y quiero pensar que hasta por el sentido común les dio un buen consejo. Sin embargo, el centurión, quien tenía bastante autoridad en ese viaje, junto con el capitán, entonces toman la decisión de no pasar el invierno ahí, sino ir a un mejor puerto, acercarse más a Italia
Y continuamos con lo siguiente. Hubo una advertencia, hubo un buen consejo del apóstol Pablo, pero las cosas, si se empezaban a ver peores, ahora van a agravarse más. Continúa en el versículo 13, que dice lo siguiente: cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Entonces, esta es la situación. Viene una tormenta donde todo parecía que eran vientos positivos y podían tener un buen viaje. Pasa todo lo contrario. Pero no fue un viento como el anterior que solamente les estaba dificultando, retrasando el viaje, sino que esto hizo que se saliera de control del capitán y de los marineros, que la nave siguiera el curso deseado. Lo único que hicieron es aventar ciertas anclas para estar ya solamente a ver a dónde los iba a llevar el viento. Las olas, la tempestad empiezan a hacer un efecto en el barco que empeora la situación. Bueno, además, en este punto parece que ya es difícil, pero todavía va a estar la situación más compleja. En el versículo 18 leo: al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza para salvarnos. Entonces, aquí es donde llegamos al punto, quizás el clímax de esta situación difícil. Están en una tormenta que roba toda esperanza. Y han pasado 2 semanas en las cuales las inclemencias del clima, los efectos naturales que Dios controla, empiezan a azotar a la nave. Si ya están aventando cosas fuera del barco, yo creo que seguramente están también empezando a recibir bastante agua adentro. Veían ese peligro y por eso están tomando todas esas medidas. 2 semanas de tempestad empezaron a exprimir poco a poco las esperanzas de vida de toda la tripulación. Eran casi 300 personas. Y todos ellos están en una situación de crisis. Ellos ya no pueden controlar con sus propias fuerzas. Los que no eran marineros ven que ya los mismos expertos en navegación no pueden hacer nada. Entonces, quiero que empecemos a aplicar algunas cosas, hermanos. Es una realidad que en la vida tenemos momentos de crisis, tenemos tormentas. Algunas más fuertes que otras, algunas más espaciadas de otras, pero entendamos que vivimos en un mundo caído y que vivimos en un mundo donde habrá tormentas de todo tipo. La maldad ha entrado en nuestras vidas, en toda la raza humana, y necesitamos pasajes como estos porque en medio de los momentos de crisis y de dificultad necesitamos tener un lugar, una base firme en la cual nuestra fe descanse. Necesitamos nosotros los creyentes compartir que hay esperanza. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces, Pablo ya ha sufrido muchas veces, ya ha vivido en estas situaciones, pero nadie mejor que él
conocía cómo dar ánimo a las personas. Y veamos lo que él hizo en el siguiente bosquejo de este sermón que he titulado La fe firme para resistir las tormentas. Déjame leerte ahora en el versículo 21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero tengan ánimo, por tanto tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. La clave del apóstol Pablo era transmitir su fe, transmitir esa seguridad a toda la tripulación. Él me llama la atención que les recuerda: ustedes no me hicieron caso. Cuando yo les di ese buen consejo de pasar el invierno aquí, ustedes se ignoraron. Y eso es importante porque ya en este punto, ahora sí empezaron a creer seguramente al apóstol Pablo. Algunos dijeron que no era aquel, parece que era como un don nadie, un simple prisionero. En aquel entonces que estaban empezando a partir, nadie creía que él tenía experiencia o porque les estaba dando ese buen consejo. Pero a partir de ahora, ellos empezaron seguramente a cambiar de actitud, porque lo veremos después. Ahora Pablo empieza a tomar el liderazgo en la situación de este posible naufragio hasta este entonces, donde ya se perdieron todas las esperanzas. No es fácil 14 días donde ni siquiera el sol ni la luna, nada podía darles esperanza, ni un rayo de luz. Aunque fuera de día, estaba tan espesa la tormenta y estaba continuamente azotando el barco. Sin embargo, en esa promesa hay una cláusula, hermanos, y la podemos ver cada vez que nosotros recibimos una promesa de parte de Dios. Hay que cumplir cierta parte de nosotros. La encontramos aquí donde Él les empieza a decir: no temas, Pablo, has de compadecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es en el versículo 24. Todos los que navegan contigo es aquellos que van a permanecer en la nave, aquellos que están contigo en el barco. Entonces, es muy importante esto porque lo veremos que algunos tienen que entender esto. Si no siguen esa cláusula, si no permanecen en el barco, no se va a hacer efectiva la promesa que le hizo el ángel al apóstol Pablo. Debemos de entender que Pablo está compartiendo su fe aquí claramente. Está en una tripulación donde hay muchas creencias, hay muchas personas que adoran a otros dioses, pero sin embargo Pablo dice firmemente: yo sirvo a mi Dios, estoy entregado a Él y Él me lo prometió, Él no falla. Yo les aseguro que vamos a salir adelante en esta situación, pero tienen que permanecer conmigo. Leamos ahora en el versículo 27. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que habían 20 brazas, esto es 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, esto es 27 metros de profundidad. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa,
Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdieran. Ahora sí todos estaban en la misma situación. Nadie podía escaparse. Estos marineros querían abandonar el barco y vieron la situación tan peligrosa que dijeron: es mejor irnos en el bote salvavidas. Pero Pablo le aclara al centurión y le dice: es necesario que todos permanezcamos aquí. Y como podemos ver, ahora sí el centurión creía firmemente a Pablo. Él hablaba con convicción, hermano. Él empezó a tomar esa autoridad de liderazgo en medio de esa situación tan desgastante, tan deprimente, tan precaria, donde nadie tenía esperanzas de vivir. Ellos podían ver ese rayo de luz, alguien actuando con plena convicción de que tiene un Dios poderoso que no puede quebrantar sus promesas. Entonces, ahora sí el centurión halla Pablo gracia delante de él y ahora él obedece. Permite que se pierda el bote salvavidas y de esa manera debemos de entender nosotros que actúa la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, controla toda la situación y puede darte una promesa de salvación, pero también hay responsabilidad del hombre. Dios no puede retractarse de esa promesa y decirle a Pablo: te voy a permitir que vivan todos. Pero sin embargo, si ustedes deliberadamente empiezan a actuar en contra de mis instrucciones, ahí sí ya no puedo hacer nada. También entra la voluntad de ustedes. Entonces, Dios promete salvación, pero tenemos que atender a su llamado. Pablo no se avergonzó para nada compartir su fe, dar esas instrucciones y se empiezan a seguir al pie de la letra. Veamos ahora cómo empiezan a salir poco a poco esta situación. En el versículo 33, cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que van velando continuamente, están en ayunas sin tomar algún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Entonces, un solo hombre influye a toda la tripulación para que empiecen a tener esperanza, empiecen a tener ánimo. Yo creo que no podían, independientemente de por qué no habían comido, cuando estás en un momento de crisis, ni siquiera tienes ganas de hacer eso. A lo mejor ni podían cocinar, algunos pudieran sugerir eso. Pero sea como sea, Pablo les dice: es necesario que se alimente, que recobren fuerza. Su cuerpo físico lo va a necesitar si quieren permanecer con vida. Entonces, no vemos solamente al centurión haciendo caso al apóstol Pablo. Yo creo que si eran casi 300 personas dispersas en todo el barco, él tuvo que ir también uno por uno en pequeños grupos, acercarse y darles ese ánimo. Yo sí me imagino, hermanos, que continuamente o no dijo solamente una vez que él servía a ese Dios único, poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tuvo que haber estado compartiendo su fe continuamente. Estaba presente ahí Aristarco y Lucas, compañeros de viaje, como se describe en las cartas. Podemos ver en Filemón, en Colosenses, Pablo hace referencia a Aristarco precisamente así, como mi compañero de cárcel, mi compañero de tribulaciones, aquellos que más me bendicen. Y ellos aprendieron de Pablo. En medio de una situación difícil, le vieron actuar con confianza en Dios. A Pablo no se le fue la esperanza.
Pablo no estuvo temblando en esa situación, sino todo lo contrario. Estuvo ministrando a los demás. Fue un rayo de luz en esa oscuridad donde todos habían perdido las esperanzas de vivir. Es necesario que sigamos aprendiendo del ejemplo de la vida del apóstol Pablo y vamos a ver en qué termina esta historia, esta navegación. En el versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella. Si les era posible, cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero, chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil. Esto es la parte frontal del barco. Y la parte trasera, la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron salvos a tierra. Dios cumplió su palabra. Y debemos de ver que Pablo había hecho una oración de intercesión. Si el ángel está diciendo, Dios te concedió a todos los que navegan contigo, es que implícitamente él pidió gracia y misericordia a Dios. Y aquí podemos ver que se ha cumplido eso. Tantas personas sin el Evangelio, sin conocer a ese Dios de manera real como el apóstol Pablo, iban a ir a una condenación eterna. Y yo creo que Pablo estuvo en oración continuamente pidiendo, concédeme esta tribulación, Dios. Y aquí vemos cómo él respondió tal y como había dicho el ángel. Esa es tu respuesta. No fue una visión, no fue en un sueño, sino que un mismo ángel de Dios le dice al apóstol Pablo, van a vivir todos. Solamente permanezcan en la nave. Y este es el desenlace de la historia. Donde no había esperanza, todos pudieron llegar. Ahora sí, como vemos en las películas, si estás en un naufragio, hasta besar la arena por tener una oportunidad más de vida. Entonces, así termina la historia, pero quiero que veamos y empecemos a aplicar principios, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que controla todas las situaciones y que puede dar salvación si permanecemos en el medio de salvación que Él estableció. El medio de salvación, la dinámica que le dejó claro a Pablo es que navegaran con Él. Pero en la vida hay tormentas mucho más difíciles. Podemos tener tormentas naturales de los efectos que hace la naturaleza, pero también hay una ley moral. Hay una ley moral que en situaciones donde nosotros pudiéramos ser desgastados por malas decisiones, incluso porque el pecado simplemente afecta a nuestras vidas, si alguien se mete con un familiar, contigo mismo, alguien de un corazón que no le pertenece a Dios, puede obrar directamente en contra de la integridad tuya o de un ser querido. Hace no muchos días escuchaba de un consiervo que decía, para mí ha sido tan desgastante recibir ciertas amenazas de personas que quieren atentar contra la integridad de mi familia. Entonces, para esas situaciones donde cualquiera pudiera perder la esperanza, no va a ser así para los que tienen firme un ancla, las promesas de Dios. Y eso es solamente para aplicarlo a ciertas situaciones de la vida. Pero hay una situación, hay una tormenta que es incomparable a todas las que puedas atravesar en la vida. Y es que vamos a tener un juicio final. Vamos a tener que enfrentar al Padre, vamos a tener que dejar esta vida e ir y ver, va a ser una prueba
de que si tuvimos nuestra esperanza puesta en Cristo, nosotros podemos resistir una condenación que en este momento está amenazando a toda la humanidad. Muchos no pudieran ver esto. Se necesita entender la doctrina del pecado, la doctrina de la ira de Dios, para ver que todos están en peligro. Y sin embargo, nosotros debemos de tener la actitud de Pablo y esa iniciativa, y son los hombres que Dios busca, aquellos que intercedan, digan: Padre, concédeme ser de bendición, de impacto a las personas para que vengan a la salvación. Ellos no se dan cuenta que en este momento, en cualquier punto de sus vidas, los puedes llamar a la presencia tuya y después arrojarlos a una condenación eterna. Esa es la peor tormenta de la vida. Yo quiero ir a Lucas capítulo 6, donde termina el sermón del monte Jesús y da una muy buena ilustración y conclusión a ese mensaje. Permíteme leerte del versículo 47 en delante. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús en esa ocasión dio ese principio. Yo dejo tantas enseñanzas, ¿las vas a obedecer, sí o no? Si no las obedeces, te vas a meter en problemas. Y esos problemas se van a manifestar en todas las decisiones malas que hagamos en esta vida. Pero la mejor decisión es poner nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Cristo. Lucas, nuestro Señor Jesús, plantea esa situación, esa tormenta, esa situación que van a venir a la vida, pero no hay nada comparable a una ruina eterna que es estar separado de Dios. La invitación hoy en este día es que recuerdes que las tormentas son una realidad. Van a seguir viniendo a través de muchas situaciones y en esas tormentas debemos de aprender a depositar nuestra fe en Dios, a arrojarnos a Él, a confiar en Él y decirle: Padre, mi vida está en tus manos. Jesús, ayúdame a pulir mi fe, porque también ese es el gran propósito de las pruebas. Debemos de verlas como esa oportunidad de que van a seguir incrementando nuestra fe, como dice en Primera de Pedro. El apóstol también dijo lo siguiente, exhortando una iglesia que estaba en una situación también perdiendo poco a poco la esperanza, porque las tormentas de la vida, la persecución a los creyentes estaba quitándoles tal vez la esperanza. Pero dice aquí en el versículo 5 al 7, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Eso es lo que decía el apóstol Pedro. Necesitan ver que esas pruebas van a purificar su fe. Y debemos de agradecer a Dios y pedirle cada vez que estemos en una tormenta de cualquier tipo. En estos días se siguen avecinando y siempre lo habrá distintas crisis a tu vida, a mi vida, económicas, de enfermedad, de situaciones que pueden atentar a tu integridad física o de tus seres queridos, alguna situación de mucho desgaste. Dios te está diciendo: tienes que aprender a confiar en mí, porque si tu fe se purifica, va a ser de tanta ayuda el que tú sepas que la mayor tormenta de tu vida está resuelta. Cristo Jesús
ha pagado por tus pecados. Cristo Jesús te puede salvar de la ira de Dios. Si puede hacer eso, ¿qué más no puede hacer en las situaciones difíciles de la vida? Entonces, allá apunta todo. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesto en una persona. Esta es Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible. Él no puede retractarse de todas las promesas que vienen aquí. Promesas tales como decir, yo te puedo guardar en completa paz si perseveran tus pensamientos en mí. Esa promesa nos gusta mucho escucharla, pero hay cláusulas. Tienes que permanecer constantemente en mí. No como aquellos marineros que quisieron salvarse e intentaron salvarse con su propia sabiduría, y eso es algo que deshonra a Dios. Cuando tú dejas de seguir las instrucciones, sobre todo aquella de confiar en su Hijo, el único Redentor, el único intermediario entre tú y Dios. Bien, confiemos en esa promesa grandiosa que nos salva de la ira de Dios, que nos libra de cualquier situación de depresión aquí en la vida. Que esta historia del apóstol Pablo te sea de bendición, porque Lucas acaba de narrar algo práctico. Él está viendo simplemente cómo atravesaron ese naufragio. Pablo no se nos define aquí un gran sermón, no se nos habla de situaciones similares a las anteriores, sino que Lucas se encarga de decir alguno de sus al menos 4 naufragios que vivió el apóstol Pablo, cómo actuaba él. Él actuaba dando esperanza a los demás, confiando en el Señor, intercediendo por el pecador, y muchas otras cosas más podemos aprender, que eso impactó en sus discípulos, en Aristarco y en Lucas. Por eso podemos ver que el apóstol Pablo decía, Aristarco es compañero mío de prisiones. Todos me han abandonado menos Lucas. ¿Por qué? Porque influyeron en su actuar, su confianza en Dios hizo que sus discípulos también tuvieran una fe firme. Que Dios nos permita transmitir una fe sólida a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a todos los que nos rodean. Oremos. Señor, gracias por este mensaje. Hay tanta riqueza, Padre, en la vida del apóstol Pablo, y nos has mostrado una vez más cómo una confianza plena en ti puede ayudarnos a dar esperanza a aquellos que no la tienen. En estos días hay tantas personas así, ¿sí? Pero necesitan ver a tu pueblo con convicciones de que servimos a un Dios todopoderoso, y hablar con denuedo con esa convicción como lo dijo el apóstol Pablo. Él me prometió esto y yo sé que lo va a cumplir, Ayúdanos, Padre, a bendecir a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor en Cristo Jesús. Amén.